Muy bien, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase sobre lo que es la fisiopatología y semiología del pie diabético. Voy a comenzar a presentar. Muy bien, ¿me pueden confirmar si ya tienen la primera diapositiva en pantalla? Sí, doctor, se ve bien. Listo, muchas gracias. Bien, vamos a realizar esta clase. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el pie diabético. A manera de introducción, diremos, ¿no?, que ya diabetes, al tener complicaciones tanto micro o macrovasculares, cuando estas se asocian a un mal control de la diabetes, así como a otros factores asociados como pueden ser la hipertensión, la hipercolesterolemia o factores de riesgo como el tabaquismo, pueden verse afectados, y una de las principales complicaciones que vamos a ver en los pacientes con diabetes es el del pie diabético. Bueno, en esta parte vamos a determinar, ¿no?, cómo vamos a definir el pie diabético. Como pueden ver en la pantalla, el pie diabético es cualquier complicación que presente el pie como consecuencia del desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1, cualquiera de ellos, ¿no? Ahora, tiene diversas formas de presentación, pero las principales que conocemos y siempre las vamos repitiendo van siendo aquellas que se deben a una neuropatía y las debidas a una insuficiencia vascular periférica. Cada uno tiene sus propias características, como vamos a verlo adelante. Dentro de la epidemiología, ¿no?, reportes de más o menos hace 10 años tenemos, donde se menciona que un 8 a 10% de los pacientes que cursan con diabetes van a presentar en su vida lesiones del pie. Un 5 a 10% posiblemente vaya a realizarse una amputación, como presentando de algún modo una discapacidad. Y un 20% de todas las hospitalizaciones de los pacientes que cursan con diabetes son por lesiones de tipo pie diabético. Y lo otro es que un 50% de aquellos pacientes que durante el desarrollo de la diabetes fueron amputados, van a volver a amputarse hasta al cabo de unos 5 años. Por eso es que, de algún modo, nosotros tenemos que hacer un tipo de prevención. Ya, dentro de su prevalencia, se menciona que en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2 tiene una prevalencia de alrededor de 5.3% hasta un 10.5%. El principal compromiso de esto sería la mortalidad, que surge a través de las operaciones que se tienen que hacer en estos pacientes, donde la mortalidad perioperatoria es bastante elevada, ¿no? Desde un 6% de repente en una primera opción, hasta un 50% al lapso de los 3 años. Podemos ver también acá en el esquema, ¿no?, cómo es que dentro de las formas de presentación de pie diabético, de lejos, la forma de presentación de tipo neuropático abarca pues entre el 55 al 60% de todos los pacientes con pie diabético. La forma mixta, es decir, que tenga un componente neuropático y un componente isquémico, un 33%. Y la forma isquémica pura, pues es la menos común, por no decir que puede estar alrededor de un 11 a 12%.
Entonces, dentro de la etiología, es decir, qué es lo que va a llevar a que los pacientes realicen o tengan o cursen con pie diabético, existen tres factores fundamentales. Uno es la presencia de neuropatía, que en la clase anterior vuestros compañeros en el seminario lo han determinado de forma amplia. En segundo lugar, la macroangiopatía o una complicación macrovascular, es decir, una alteración a nivel de lo que son principalmente las arterias, ¿no? Las arterias periféricas. En tercer lugar, las alteraciones biomecánicas con las que puede cursar el paciente que tenga diabetes. Dentro de ellos podemos tener el pie plano, el pie equino, el pie caído, el pie varo, ¿no? Diferentes alteraciones que se tenga en lo que es la parte de la pisada o del apoyo del pie, que en conjunto, cuando se asocian a la neuropatía y la macroangiopatía, hacen posible el desarrollo del pie diabético. Entonces, dentro de la neuropatía diabética, ¿no? Vamos a ver que hay una parte, digamos, ya subdividiendo esto, que va a ser debido a una neuropatía periférica, ¿no? Es decir, generalmente en las áreas distales, donde puede haber de algún modo una disminución de lo que es la sensibilidad, ¿no? Y el segundo componente es la neuropatía diabética de tipo autonómica, donde en algún momento se puedan ver que puede haber, al haber un déficit de circulación, ¿no? O alteraciones, los pacientes pueden tener de algún modo eritema, pueden tener pérdida de lo que son los vellos, pueden tener un pie seco, ¿no? Y esto hace posible que se desarrolle una neuropatía de tipo diabética. Lo normal, como pueden ver en este gráfico en relación a la angiopatía diabética, lo normal es que los pies tengan pues una buena circulación, una buena irrigación arterial sobre todo, ¿no? Pero cuando vamos viendo que hay una disminución, sobre todo en el calibre de los vasos arteriales terminales, los pacientes van teniendo de algún modo un tipo de insuficiencia. Esta insuficiencia va haciendo posible que haya alteraciones, sobre todo a nivel distal, que posteriormente lo vamos a ver. Luego tenemos también lo que son las infecciones, ¿no? Que están dentro de la parte etiológica, ¿no? Debido a que por ruptura de la barrera de la piel, ya sea al presentarse pues una ampolla, una lesión, una exposición del tejido celular subcutáneo, todo lo que son los microorganismos, ya sean gram negativos o los anaerobios, puedan ocupar estas áreas, ¿no? Y de algún modo también incidir en el desarrollo del pie diabético. Y finalmente lo que son las lesiones, ¿no? Los traumatismos, las úlceras que podamos tener en los pacientes, que de algún modo hacen que sea posible esta presentación. Entonces, igualmente diremos que tenemos factores de riesgo para el desarrollo de pie diabético. Dentro de ellos existen factores de riesgo no modificables, es decir, en aquellos donde nosotros no podemos intervenir. Como es uno la edad, se ha visto que a mayor edad, mayor posibilidad de desarrollo de pie diabético. Tiene que ver con el tiempo de evolución de la diabetes mellitus. Es mucho más frecuente en pacientes que tienen pues 10 o 15 años de llevar a cabo la diabetes. Va a ser mucho más frecuente en aquellos pacientes que tienen antecedentes de úlceras o amputaciones por distintos motivos. Si los pacientes desarrollan tempranamente neuropatía, angiopatía o alteraciones, ¿no?, microvasculares, y si también por algún motivo tenemos limitación de los movimientos articulares, ¿no? Como a veces sucede en los pacientes que tienen pues el pie plano, el pie equino o el pie de Charcot, que de algún modo hace que los puntos de apoyo estén alterados. Sin embargo, tenemos lo que es también los factores de riesgo modificables, es donde de algún modo nosotros podemos intervenir con la finalidad de que la evolución del paciente con pie diabético sea mucho mejor, o de algún modo podamos hacer también protección o prevención para evitar el desarrollo del pie diabético. Dentro de eso tenemos el descontrol metabólico, ¿no? Es decir, que si el paciente tiene glicemias elevadas o altas constantemente, el riesgo de hacer pie diabético va a ser alto. Factores sociales, ¿no? De repente por apertura o por acceso de repente a una consulta, ¿no? Las deformidades anatómicas, ¿no? Por decir, puede tener un pie plano, no podamos corregirlo de forma temprana. El aumento de la presión plantar, que a veces con calzados o plantillas ortopédicas podemos ayudar.
El hecho que los pacientes tengan un calzado inadecuado, es decir, un zapato ajustado, de repente con poca ventilación, que de algún modo también hace pues que estos pacientes puedan cursar con pie diabético. La presencia de sobrepeso corporal u obesidad, sobre todo los pacientes que tienen índices de masa corporal bastante elevados, hay que acordarse que el principal punto de apoyo son pues la región de los pies, ¿no? La región plantar, sobre el cual se va a incrementar lo que es la presión. Otros factores que también podemos modificar o empeoran, en todo caso tenemos al alcoholismo, al tabaquismo. Acuérdense siempre, el tabaquismo va a producir una vasoconstricción periférica y de esa forma producir alteraciones de insuficiencia arterial. Y dentro de los medicamentos que también nosotros podemos evitar o tratar de no utilizarlos, está lo que son la ingesta de beta bloqueadores, sobre todo en los pacientes que pues por algún motivo puedan tener hipertensión o insuficiencia cardíaca, en el cual haya necesidad de usar esta medicación. Entonces hay que tratar de usar beta bloqueadores de repente selectivos que tengan menos posibilidad de producir vasoconstricción. Bien, dentro de la fisiopatología del pie diabético, tenemos que ver dos partes fundamentales que habíamos mencionado, ¿no? Uno es la neuropatía, ¿no? En este caso, las alteraciones de la neuropatía diabética, como ya habíamos observado, se puede dar a través de lo que es la alteración de lo que es la neuropatía sensitiva, alteraciones de las fibras pequeñas, puede haber alteraciones de lo que es la temperatura, ¿no? Alteraciones en la percepción del dolor, sobre todo donde están las fibras pequeñas, y en las fibras grandes podemos tener alteración de la sensibilidad vibratoria, ¿ya? Entonces, creo que esto lo habíamos visto en la parte del seminario de polineuropatía, donde existen diferentes formas de presentación de una polineuropatía de tipo diabética. Sin embargo, el que tenemos que tener en cuenta es la polineuropatía simétrica distal, ¿no? Que se determina como una neuropatía de fibras largas, es decir, que aquellos que puedan producir alteraciones en guante o en calcetín. Y dentro de esos están más inmersos lo que son las presentaciones de pie diabético, al igual que las neuropatías de fibras pequeñas que principalmente tienen que ver con lo que son las extremidades, sobre todo lo que son los pies, ¿no? Entonces, dentro de esto, para desarrollar neuropatía diabética, como ya habíamos mencionado, el principal factor de riesgo es la hiperglicemia, que es pues, una hiperglicemia persistente con el cual cursan los pacientes con diabetes mellitus. Pero a ellos se van a asociar, muy aparte de la neuropatía sensitiva, la neuropatía motora, es decir, cómo tiene el paciente sus movimientos, ¿no? En los cuales nosotros podemos observar, si revisamos de repente específicamente, podemos ver que estos pacientes pueden hacer hipotrofia muscular, puedan tener unos dedos en martillo, dedos en garra, protrusión del metatarsiano, como pasa con el hallux valgus, que de algún modo van a hacer que haya alteración. Y la otra asociación que debemos tomar en cuenta son las presentaciones de la neuropatía de tipo autonómica, donde en este caso el pie puede cursar con una mayor sequedad. Esta sequedad llevar a fisuras en la piel, ¿no? Y puede haber, pues, de algún modo un aumento de la alteración superficial, ¿no? Entonces, en conjunto, la neuropatía diabética va a tener que ver con alteraciones en la neuropatía sensitiva, alteraciones en la neuropatía motora y alteraciones en la neuropatía autonómica. En el caso de la angiopatía, es decir, cuando hay una causa de tipo insuficiencia arterial periférica, la enfermedad vascular periférica va a estar determinada tanto por la microvascularización, así como por la macrovascularización. La microvascularización, que tiene que ver con la microangiopatía diabética, si bien es cierto, es un poco controvertida, ¿no? Van a desarrollar lo que son una estenosis, un engrosamiento a nivel de las membranas basales, y eso va a producir lo que se llama la isquemia. Sin embargo, el mayor estudio que se tiene para la enfermedad vascular periférica como causa de una angiopatía está en relación con la complicación macrovascular, donde hay una macroangiopatía diabética, que posteriormente o en el tiempo que los pacientes van teniendo diabetes, van a desarrollar ateroesclerosis. Esta ateroesclerosis la vamos a definir, ¿no?, como una acumulación de sustancias grasas en la pared arterial, como pueden ver en la figura, donde de algún modo esto hace que haya una estrechez de la luz arterial, ¿no es cierto?
Y no solamente acá va a intervenir lo que es la macroangiopatía diabética, sino que esta se va a ver exacerbada por otros factores de riesgo, comorbilidades como es la hipertensión, la hipercolesterolemia y el tabaquismo. Es decir, si al paciente con diabetes es aparte hipertenso, tiene dislipidemia, encima fuma, probablemente las complicaciones de pie diabético que va a tener ese paciente van a ser por una macroangiopatía, es decir, una alteración tipo ateroesclerosis. Y por supuesto que la arteriosclerosis en el tiempo, ¿no? En los años, conforme se va viendo estrechez de la luz arterial, va a llevar a lo que es la isquemia. Y esa isquemia es lo que va a presentar también el paciente con pie diabético. Y finalmente la infección, ¿no? Que se ha visto que es frecuente que las infecciones del pie inicialmente no se detecten en un paciente diabético hasta que el estado del pie está pues muy avanzado, muy comprometido. Habitualmente en los pacientes con pie diabético no existe, ¿no?, sintomatología de una infección. Muchos de ellos vienen pues a veces sin infección, sin taquicardia, sin leucocitosis. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando nosotros digamos, oye, hay una discordancia entre lo que estamos viendo y lo que el paciente está sintiendo, ¿no? Entonces, en muchos casos de ellos, cuando los pacientes están cursando con la infección, quizás la alteración de la glicemia sea el principal signo o el principal signo que pueda cursar el paciente. Es decir, si previamente estaba con controles por debajo de 180, el hecho que tenga una infección asociada probablemente haga que los valores de glucosa estén mucho más altos, ¿no? Entonces, la infección, ¿no?, en el paciente con pie diabético puede ser superficial, puede ser profunda, y en otros casos pueden incluso afectar al hueso, ¿no? Es decir, presentar una osteomielitis, y cuando compromete el óseo va a comprometer la viabilidad del miembro, ¿no? Entonces se dice siempre que cuando la infección ingresa hacia lo que es el tejido óseo, hay alto riesgo de que nosotros de algún modo debemos realizar la amputación, ¿no?, del área comprometida. Entonces, en la mayoría de los casos que tenemos de pie diabético, generalmente van a estar asociados a neuropatía, angiopatía y la presencia de una infección. Entonces, acá nuevamente un cuadro que nos resume, ¿no?, cómo es que la neuropatía, a través de su alteración sensitiva, motora y autonómica, ¿no?, donde se puede observar que haya una deformidad, sobrecarga del pie, que produce un aumento de la presión a nivel plantar, es lo que nosotros llamamos la neuroartropatía de Charcot, se va a constituir en un pie de riesgo. Si a estas alteraciones que tiene el paciente se agrega alteraciones estructurales o funcionales a nivel de la microangiopatía, estos van a llevar a isquemia. Y si hay alteración de los grandes vasos arteriales, estos van a producir reducción de flujo. Esta reducción de flujo también lleva a isquemia. Esta isquemia sobre un paciente que tiene un pie de riesgo, lo que va a desarrollar es la presencia de úlcera. Si tenemos factores desencadenantes como la deformidad, el traumatismo, o factores agravantes como una infección, probablemente va a haber una extensión de la lesión y eso es lo que va a llevar a la necrosis. Entonces, como pueden ver, es amplio el espectro de cómo el paciente va a realizar una presentación del pie diabético. Por lo tanto, siempre consideramos que debe haber un adecuado control tanto sobre la parte neuropática como sobre la parte micro y macrovascular. Muy bien, siempre hemos escuchado decir, ¿no?, los tipos de pie diabético. ¿Qué tipos de pie diabético existen? Entonces, los tipos de pie diabético, como ya les mencioné al inicio, tenemos el neuropático, que es el más frecuente, ¿no? Después tenemos el pie diabético de tipo isquémico, ¿no? Como pueden observar, pues hay una alteración, cambios en la coloración, e incluso cursan con necrosis distal. Y las formas mixtas, donde hay un componente tanto neuropático como isquémico, que también va a llevar al desarrollo del pie diabético de forma acelerada. Ya centrándonos un poco en el pie diabético de tipo neuropático, estos tienen algunas características que nos ayudan clínicamente a hacer una
apreciación o una determinación de este tipo de pie. Generalmente en esta presentación, generalmente cursan con pulsos distales palpables, es decir, uno puede palpar el pulso pedio, ¿no? La circulación periférica, y nosotros vamos a encontrar el pulso. Generalmente las úlceras son de predominio plantar, ¿no? Generalmente pueden cursar con ortejos en garra, pueden cursar con deformaciones plantares en cabum, es decir, como si estuviera como en una C. Y generalmente podemos encontrar piel seca como origen o presencia de fisuras. Y estos generalmente se van a sobreinfectar por microorganismos de naturaleza saprófita, como pueden ser el estafilococo o el estreptococo. Y en algunos pacientes con úlceras profundas pueden ocasionar cuadros como celulitis, artritis séptica u osteomielitis. Entonces es importante saber qué gérmenes son los que se van a afectar en estas situaciones, ¿no? Acá vemos la forma clásica de presentación de un pie diabético de tipo neuropático, es la presencia de la úlcera, es decir, es la lesión elemental, como pueden observar en este pie. En cambio, el pie diabético de tipo isquémico, ¿no? Las características de ellos, como dice, ¿no? Por isquemia, generalmente vamos a encontrar una disminución o una ausencia de los pulsos distales, sobre todo a nivel pedio, a nivel popliteo. Las lesiones van a ser generalmente lesiones necróticas distales, ¿no? Va a haber disminución o ausencia de lo que son las panéreas, es decir, los vellos, ¿no? Y la piel delgada se va a presentar delgada o brillante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a tener asociado a esta insuficiencia arterial periférica los pacientes? Van a presentar claudicación, dolor de reposo, dolor nocturno, es decir, cuando comienzan a caminar los pacientes, rápidamente van a sentir fatiga. El pie diabético mixto, que es una combinación de lo que habíamos explicado en las dos formas de presentación anteriores, que de algún modo hacen pues que la isquemia se agregue sobre la base de un paciente con pie de tipo neuropático. Acá tenemos otro, las lesiones, las úlceras. Igualmente, cuando entramos a la parte de la úlcera, así cómo son que se presentan los pacientes con úlcera, habíamos dicho en la parte, ¿no?, neuropática, en la parte isquémica, que pueden haber esas alteraciones. La úlcera vamos a definirlo como cualquier herida que penetra la piel en cualquier región por debajo del tobillo. Generalmente se va a ver en personas afectadas con diabetes y que va a incluir además la gangrena y la necrosis. Los tipos de úlcera en el paciente con diabetes, vamos a tener las úlceras arteriales, las úlceras venosas y las úlceras por presión. Las úlceras arteriales generalmente se van a deber a su presentación. Aquí hay un déficit de irrigación en los miembros inferiores, lo que va a conducir a una isquemia o una necrosis, por decir, ¿no? Como pueden ver en esta área, igualmente en esta área, que van a ser principalmente debidos a que hay un déficit en la irrigación de los miembros inferiores. En cambio, las úlceras venosas van a ser lesiones producidas por un incremento en la presión venosa capilar, que en este caso, al ver esta alteración, también va a haber anoxia y malnutrición de la piel y alteración a nivel del tejido celular subcutáneo. Como pueden observar en relación a las diferencias entre una úlcera arterial y una úlcera venosa, generalmente las úlceras arteriales tienen pues una forma más o menos redondeada, más o menos fácil de reconocer, ¿no? Unos bordes que son regulares en relación a lo que es una úlcera venosa, donde las formas o las alteraciones son irregulares, digamos, ¿no? Y finalmente lo que son las úlceras por presión, ¿no?, en donde hay una alteración de la sensibilidad en las extremidades inferiores. Por ejemplo, acá en la región plantar, de repente hay un roce, un callo, una callosidad, y que por roce, por presión, pueda producirse la lesión, o como en este caso a nivel de lo que es el primer dedo del pie o el dedo gordo, al haber una presión en el área, ya sea por el uso del calzado, va produciéndose la lesión, ¿no? Entonces, este tipo de úlceras generalmente pues son no dolorosas, por eso es que el paciente a veces no se da cuenta. Generalmente son profundas,
están rodeadas por un tejido hiperqueratósico, ¿no? Como son el caso de los callos, las callosidades, y en algunos casos pueden ser necróticas. La localización más frecuente de estas úlceras por presión las vamos a tener a nivel del talón, a nivel de la planta del pie, y en sitios donde hay un trauma repetido o presión excesiva por parte del calzado. Cuando vemos en pacientes del sexo femenino, generalmente vemos por el uso de un calzado que de repente pues termina por decir en punta, ¿no? Como a veces suelen utilizarlos. Entonces, dentro de las lesiones o los lugares más comunes de ulceración, podemos ver que de lejos la base del primer metatarsiano, ¿no? Es el más frecuente, que más o menos da un 52%. ¿No? Después es la base del quinto metatarsiano, un 12%, el talón un 8%, que son prácticamente las zonas donde nosotros vamos a hacer también el examen, ¿no? Con el test del monofilamento, que nos va a ayudar de algún modo a determinar si hay sensación o sensibilidad por parte del paciente. Muy bien, dicho esto, vamos a hacer una revisión somera de la evaluación del pie diabético, es decir, su semiología, ¿no? Esto vamos a pasar un poco de forma un poco más rápida. La evaluación diagnóstica del paciente con diabetes, sobre todo cuando vamos a revisar el pie, debe ir dirigida a detectar pues, aquellos signos o síntomas que a largo plazo pueden favorecer la aparición de lesiones o úlceras y con ello aumentar las probabilidades de una amputación. Es decir, tiene la finalidad de realizar una prevención. Entonces, dentro de la anamnesis en este tipo de pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes diabéticos, debemos buscar dentro de la historia clínica general el tiempo de enfermedad que tienen los pacientes, es decir, cuántos años tienen conviviendo con la diabetes, observar los controles glicémicos, ya sea a través de la hemoglobina glicosilada, ¿no? Es decir, si tienen valores cercanos a lo normal o valores elevados, la evaluación cardiovascular, ya que debido a que los pacientes puedan hacer algún tipo de insuficiencia cardíaca, también pueden afectar con la irrigación, una evaluación renal a través de lo que es la microalbuminuria, la evaluación oftalmológica, el estado nutricional de los pacientes, los hábitos psicobiológicos que tienen. Hay que acordarse que un paciente con diabetes, al tener una enfermedad crónica, está bastante expuesto a tener trastornos de depresión, ¿no? Trastornos de ansiedad, que a la larga pueden hacer que de algún modo abandonen el tratamiento de la diabetes. Tenemos que revisar dentro de la historia clínica general el tratamiento farmacológico actual. Ya habíamos dicho, hay que evitar el uso de beta bloqueadores que de algún modo puedan producir vasoconstricción periférica y llevar a alteraciones en el pie diabético. Si los pacientes tienen cirugías previas o hospitalizaciones previas, ¿no? Ahora ya entrando a la evaluación netamente del pie, en la historia clínica lo que debemos consignar y ver es el tipo de calzado que está utilizando nuestros pacientes. Generalmente recomendamos que usen pues zapatos de base ancha, que estén adecuadamente ventilados, que es decir, pueden ser unas sandalias de cuero de base ancha, ¿no? Hay que observar en el pie del paciente si hay algún tipo de deformidad, por decir un hallux valgus o unos dedos en garra, que nosotros de algún modo podamos corregir o mandarlo al ortopedista para que nos pueda ayudar. Observar en la evaluación del pie si hay presencia de hiperkeratosis, es decir, de una excesiva queratinización, como ocurre en las zonas de roce, debido a que estos van a ser zonas donde el paciente no va a sentir, por no decirlo, y que van a ser los focos para la úlcera. Si el paciente tiene infecciones previas, ¿no? De repente alguna celulitis en el pie, observar si hay síntomas neuropáticos, es decir, si el paciente cursa con parestesias, histestesias, ¿no? Eso es lo que llamamos a veces los pacientes sienten un calor, un ardor en las plantas, un ardor en los pies, ¿no? Síntomas de claudicación, es decir, cuando los pacientes caminan sienten que hay un dolor en la región posterior de los gemelos, ¿no? El dolor en la región gemelar durante la caminata o en reposo, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros podemos ayudar. A veces nos podemos ayudar de esta clasificación de Fontaine, que nos puede estratificar la enfermedad arterial periférica, ¿no? De acuerdo a estadios.
¿no? De repente un estadio severo, que puede ser el estadio grado 4, donde los pacientes ya tienen alteraciones tipo ulceración o gangrena, ¿no? Donde se puede observar pues, que las claudicaciones son severas, ¿no? E incluso los pacientes pueden cursar con un dolor isquémico en reposo. Y si estamos ya frente a una herida en estos pacientes, debemos describir adecuadamente la localización, qué área es, de repente es la base del primer dedo, de repente es el primer dedo, qué evento ha desencadenado esto, si ha sido por roce, por golpe, por contusión, recurrencia, es decir, si es la primera o segunda vez, si este paciente ha estado teniendo una infección o se está curando las heridas, si hay antecedentes de cirugía o trauma previo, si se asocia, ¿no?, a un edema, si este edema es uni o bilateral, o si puede tener un pie de Charcot previo o activo, ¿no?, como podemos ver en esta figura, donde es un pie caído o un pie en cama, también a veces lo mencionan, que es pues una base etiopatogénica para el desarrollo de lo que es el pie diabético. En la exploración física, siempre debemos hacer una revisión sistemática y ordenada con el objetivo de identificar un pie en riesgo. Cuando ustedes han revisado en algún momento la clasificación de Wagner, ¿no?, que nos da en 6 grados, porque a veces el grado 0 no lo consideran, el Wagner 0 es un pie en riesgo, ¿no?, donde nosotros debemos de algún modo realizarle controles continuos, es decir, esta evaluación debe ser por lo menos una vez al año, y si este pie en riesgo tiene algún factor de riesgo asociado, le realizaremos un control cada 6 meses, ¿no? Entonces, siempre tratando de realizar un abordaje diagnóstico que sea terapéutico, en algunos casos oportuno y eficaz, ¿no? Como pueden estar observando en las figuras, generalmente al evaluarse el pie, lo que estamos viendo es que se está evaluando lo que es el pulso y se está revisando entre lo que son las áreas interunguiales si hay algún tipo de lesión, humedad, si hay una infección fúngica en todo caso, que puede hacer posible la aparición de un pie diabético, ¿no? Entonces, en la exploración va a ser importante observar las características clínicas de las úlceras, ya habíamos dicho. Esto nos ayuda también a determinar una úlcera de tipo neuropática y una úlcera neuroisquémica. Ya habíamos dicho que en la úlcera neuropática generalmente es indolora, el pulso puede estar normal, hay un aspecto en sacabocas, es decir, como si hubiera hecho un mordisco. La localización general, la planta del pie, presenta callosidades. Cuando se hace una evaluación de la sensibilidad, generalmente hay una pérdida de la sensibilidad, disminución de los reflejos, alteración de la sensibilidad vibratoria. El flujo sanguíneo no se ve comprometido, es decir, está incluso aumentado. Las venas están dilatadas y generalmente tenemos un pie de tipo seco y caliente. Si observamos el color, puede estar rojizo y puede estar caracterizado por deformidades óseas. Al contrario de una úlcera neuroisquémica, donde la característica fundamental es que este tipo de úlceras son dolorosas, los pulsos están ausentes o disminuidos, generalmente son márgenes irregulares, la localización generalmente se da en sitios distales como son los dedos. Las callosidades no necesitan que haya callosidades para que se presente una úlcera neuroisquémica. En la sensibilidad los hallazgos pueden ser variables. Otra característica es que el flujo sanguíneo está disminuido, un pulso pedio disminuido o ausente. Las venas pueden estar colapsadas y el pie generalmente en el paciente con presentación neuroisquémica y la isquémica tienen un pie frío, pálido e incluso cianótico, ¿no? Después debemos observar la evaluación dermatológica y osteomuscular, así a grandes rasgos, ver si hay sequedad, excesiva sudoración, callos, deformidades, lesiones interdigitales, ausencia de vello, si es la piel turgente. Observa si hay edema, presencia de enfermedades fúngicas como onicopatías, si a nivel de las articulaciones de los pies hay hallus valgus, dedos en garra, pie de cabo, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a prevenir en este caso o pedir una interconsulta temprana o una evaluación temprana por un ortopedista que nos pueda ayudar con estas alteraciones. Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a observar, sobre todo cuando hay la presencia de úlceras en un pie artropático o una artropatía de Charcot,
debido a que hay microtraumatismo sobre la estructura ósea del pie. Vamos a ver signos de atrofia en la zona. En las fases más precoces, o sea, en las primeras fases, lo que vamos a observar es un pie eritematoso. Puede haber un aumento de la temperatura cutánea, lo que llamamos el calor, y en algunos casos pueden estar asociados a un edema, es decir, un pie edematizado, ¿no? Eso es lo que vemos en pacientes con diabetes. Radiológicamente, nosotros tenemos que ver si hay deformidades en la estructura ósea. Acá les muestro una figura que nos ayuda fácilmente a distinguir un pie normal, donde hay pues una curvatura adecuada, ¿no? Incluso desde el tejido celular subcutáneo, frente a un pie de Charcot, que prácticamente a veces incluso las estructuras óseas que componen el pie están alteradas, por eso se llama un pie de Charcot o un pie en cama. Entonces es lógico que los puntos de apoyo que normalmente tiene el pie normal, en el pie de Charcot se vean afectados o alterados, ¿no? Y esos son los que van a llevar a la presencia de deformidades o úlceras. En cambio, la necrosis digital, que es una característica del pie diabético de tipo isquémico, ¿no? Como pueden observar en la figura, ¿no? Generalmente son áreas distales, áreas frías, con cambios en la coloración, que llevan incluso a una gangrena seca, ¿no? Es un tejido que se está necrosando, ¿no? Que está muriendo, por no decir, ¿no? Y la cianosis es bastante característico de estos, ¿no? Y sobre esto, al haber una disminución de la irrigación a nivel periférico, va a haber pues una sobreinfección, ¿no? Es decir, se va a sobreagregar una celulitis, una linfangitis, ¿no? Que va a producir a nivel local mayor alteración, ¿no? Generalmente cuando tenemos este tipo de pie, si estas infecciones son producidas ya sean por gram positivos o gram negativos, generalmente se van a asociar la presencia de fiebre, leucocitosis, y si no son tratadas a tiempo, incluso estos pacientes pueden llegar a shock séptico y luego fallecer, ¿no? Por un shock séptico, ¿no? Otra situación importante es que las infecciones que se asientan en la piel, en el pie diabético, son generalmente infecciones de tipo necrotizante de los tejidos blandos, ¿no? Tienen la característica de ser polimicrobianas, es decir, pueden ser gram positivos, pueden estar asociados a anaerobios, pueden estar asociados a gram negativos. El principal problema radica cuando se implica o están implicados los gérmenes anaerobios. Esos van a constituir un tratamiento de forma difícil o complicada. Entonces, en estos casos, cuando hay este tipo de afección o esta infección necrotizante, se va a involucrar espacios subfaciales, ¿no? Es decir, entre fascia muscular y fascia muscular se va a ver afectado. Los tendones, las vainas tendinosas también se van a ver infectadas. El tejido muscular se va a ver comprometido, ¿no? Y en el grado extremo pueden llegar a presentar lo que es la osteomielitis. Acá les tengo una figura para que ustedes también puedan de algún modo observarlo. Acá tenemos una radiografía donde podemos observar en la flechita cómo es que hay una lesión, una destrucción del tejido óseo, ¿no? Y cuando ve pues uno de repente de forma externa, vamos viendo que hay pues como una momificación, una alteración, ¿no? De la estructura ósea. Y generalmente pues este es un tejido muerto, es un foco de infección, ¿no? Entonces en estos casos que los pacientes sí o sí van a requerir de algún modo que tengan pues una amputación, ¿no? Y generalmente las amputaciones van a conducir pues de algún modo a traumas en nuestros pacientes y de esta forma pues haya que tener problemas tanto de ansiedad, de depresión por esta situación. Entonces cuando se ve lo que es la infección del pie hay diferentes tablas o estadificaciones que nosotros podemos observar, ¿no? Donde por la infección del pie podemos decir si hay síntomas o signos de infección, si son sin síntomas, si es una infección local con eritema amplio, o una infección local que también está acompañada de alteraciones sistémicas. Eso es lo que llamábamos antes el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que de algún modo hace que a mayor grado que pueda tener el paciente, mayor compromiso sistémico, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el grado 0, donde en el pie no se observa ningún tipo de alteración. En el grado 1, nosotros podemos ver una infección local, por decir acá en la región plantar,
¿no? Que generalmente es una afección superficial, por no decir, que solamente afecta la piel y el tejido celular subcutáneo. Acá en el grado 3, una infección local con mayor profundidad, donde ya se puede encontrar compromiso de tejidos, de tendones, ya puede haber presencia de abscesos o fascitis. Y por supuesto en el grado 4 es pues una afección que es así más extensa, pero con repercusión sistémica, ¿no? Entonces, lo que siempre debemos observar nosotros es la identificación del pie en riesgo, ¿no? Es decir, este paciente con diabetes que está cursando con muchos años de evolución, si está teniendo o no signos y síntomas de pérdida de la sensibilidad, ya sea protectora, si está teniendo enfermedad arterial periférica, es decir, si está en riesgo de presentar una úlcera en el pie. Entonces, ya habíamos recordado que es importante hacer una buena historia clínica, hacer un examen del estado vascular a través de la palpación de los pulsos del pie, pedir de repente medición de la presión arterial, de repente un ecodoppler arterial que nos puede ayudar, y principalmente un examen de la pérdida de la sensibilidad protectora, que se puede evaluar con las técnicas que ya sea a través de la percepción de la presión, a través de la percepción de la vibración o a través de un test de la sensibilidad táctil, ¿no? La percepción de la presión generalmente se hace a través de la prueba del test del monofilamento. La percepción de la vibración lo hacemos generalmente a través del uso de lo que son, en este caso, las T's, o lo que llamamos nosotros ahorita se me fue el nombre, y las T's de la sensibilidad táctil. Entonces, en la evaluación vascular, a veces nosotros solamente nos limitamos a veces a solamente hacer una palpación sobre el pulso pedio. Sin embargo, la evaluación completa que lo hacen a veces los podólogos o los pacientes, o los especialistas en endocrinología o en pediabético, engloban no solamente la palpación de los pulsos periféricos, sino en realizar una toma de un índice tobillo-brazo, como pueden ver en esta figura, donde se toma la presión a nivel braquial y a nivel pedio. Se puede hacer lo que son las angiotomografías para ver si en algún lugar de lo que es la circulación periférica hay algún tipo de obstrucción o insuficiencia. Se puede hacer uso del Doppler arterial para ver si hay algún tipo de disminución de flujo o angiografías con contraste, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante acá? Siempre evaluar los pulsos, ¿no? No solamente los pedios, podemos evaluar los pulsos tibiales, los soplíteos, los femorales, observar si hay soplos en arteria femoral, sobre todo cuando hay una arteriosclerosis avanzada o aterosclerosis, podemos encontrar este tipo de soplos, ¿no? Lo otro que debemos observar también es la temperatura, la coloración del pie, tanto en su cara dorsal o en su cara plantar, observar si hay cianosis o edema, ¿no? Y recordar siempre que en los pacientes diabéticos el grupo más afectado son pues el grupo femoropopliteo tibial, ¿no? Acá tenemos cómo se hace la exploración de los pulsos periféricos, ¿no? Que se hace a través de la palpación con la punta de los dedos, ¿no? Que podemos palpar el pulso femoral, el popliteo, el tibial posterior, el pedio, como observamos acá, ¿no? Generalmente se hace en la zona superior para ver qué tan uniforme es el pulso, pero en nuestros casos de los pacientes con pie diabético debemos hacer desde el pulso femoral, lo que estamos viendo en la región inguinal, ¿no? Acá podemos observar el pulso popliteo, que es generalmente en la región posterior de la rodilla, ¿no? El tibial posterior, que está en la zona posterior del tobillo, y el pulso pedio, ¿no? Entonces, de esa forma podemos ayudarnos para determinar si hay variaciones o alteraciones en lo que es la exploración del pulso periférico. Y lo otro es el índice de tobillo-brazo, que no es otra situación que consiste en tomar la presión arterial, tanto a nivel de tobillo como a nivel de lo que es la arteria braquial. Entonces, de acuerdo a esto, nos va a salir un índice y nos puede ayudar a determinar de forma precoz si hay una enfermedad arterial periférica. Si nosotros necesitáramos confirmar de repente si hay algún tipo de alteración asociada, podemos hacer uso del Doppler, ¿no? Podemos hacer uso de otras pruebas, ¿no?
Entonces acá tenemos, por ejemplo, una valoración de cómo se hace el índice tobillo-brazo, ¿no? Lo normal es que esté pues entre 0,9 a 1,4, es decir, el índice del tobillo sobre el brazo. Cuando estos van disminuyendo, es decir, la presión a nivel braquial podría ser de 100, por decir, ya la sistólica, ¿no? Y a nivel del tobillo podría ser de 70. Entonces uno divide 70 entre 100, nos va a salir 0,7 y vamos a tener que ubicar dentro de esta tabla. Generalmente cuando hay una disminución severa, por decir, la presión puede bajar, pues no sé, 50. Entonces, de repente la presión a nivel braquial está en 110, dividimos igual 50 entre 110, nos puede salir 0,48 y tenemos que ubicar en cuál de las áreas está, ¿no? Entonces, a menor disminución del índice tobillo-brazos, tenemos que indistintamente o de forma indirecta determina que el paciente está cursando con una enfermedad arterial de tipo obstructiva, que puede ser leve, moderada o grave, ¿no? Acá tenemos cómo se hace el ultrasonido del Doppler arterial o duplex arterial, que nos ayuda a ver la localización en qué nivel está la alteración y también la severidad. El Doppler no es otra cosa que el flujo de sangre, digamos, que va viendo estos niveles, ¿no? Si eso no es suficiente, podemos hacer una angiotomografía o una angioresonancia, donde de algún modo nosotros podemos usar el contraste para determinar la irrigación de los vasos y ver los niveles de irrigación que tiene, ¿no? O acá la angiografía con contraste, que nos puede ayudar también, y sobre todo para determinar enfermedad arterial periférica. Es decir, tenemos varias pruebas o varios exámenes que nos puedan ayudar a hacer el descarte. Igualmente, ¿no? La evaluación de la infección. ¿Cuándo se va a considerar una úlcera infectada? Cuando hay presencia de dos o más manifestaciones de lo siguiente, ¿no? Es decir, un pie rojo, hiperemia, uno al palpar, de repente hay un calor local con dolor, hay edema, hay tumefacción. Si observamos secreción purulenta de repente en la lesión, en cualquiera de ellas, o si está habiendo reblandecimiento de los tejidos o tumefacción, ¿no? Entonces, de acuerdo a la profundidad de la lesión, una infección puede cursar pues, con celulitis, erisipela, mionecrosis, abscesos, pero lo que hay que tener más temor es a la fascitis necrotizante, ¿no? Que de algún modo es la complicación infecciosa más severa o que pueda producir mayor mortalidad, sobre todo en pacientes con pie diabético, ¿no? En esos casos podemos pedir una tomografía o una resonancia magnética, sobre todo para hacer un descarte. Y no olvidar siempre que cuando tenemos lesiones así amplias en pacientes con diabetes, siempre tratemos de identificar un agente microbiológico, ¿no? A través de lo que son cultivos de la secreción de la herida o marcadores séricos de infección, ¿no? Como puede ser la proteína C reactiva, la procalcitonina, un hemograma que nos pueda ayudar, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un compromiso, ¿no? En la región anterior del pie, donde se ve que hay exposición de lo que son los tejidos, ¿no? En este caso estamos viendo lo que son los tendones, ¿no? Y en el borde circundante vemos un pie eritematoso, edematoso, tumefacto, ¿no? Entonces, si nosotros obtenemos un cultivo adecuado, tenemos una chance de, como que dice, producir curación o mejoramiento de ese pie. Si la infección nos vence, probablemente la profundidad de la afección, de la lesión, sea más severo, que puede comprometer el óseo, el tejido óseo. Y cuando hay compromiso de tejido óseo, produce pues, ¿no? Lo que llamamos la osteomielitis. Y gran parte de esos pacientes necesariamente van a tener que ir a lo que es una amputación, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar en nuestros pacientes. Las maniobras semiológicas, creo que ya los habíamos de algún modo visto en la parte de polineuropatía periférica o diabética. Los test que más usamos, aunque parecen básicos, son el test del monofilamento, también llamado de Siemens-Weinstein, ¿no? Que tiene, como hemos visto, una sensibilidad bastante alta para detectar alteraciones de la sensibilidad protectora, una sensibilidad del 97% y una especificidad del 83%. El objetivo de estos exámenes es prevenir la aparición de lesiones en pies de tipo diabético y evaluar la sensibilidad protectora, ¿no? El material que se necesita es este tipo de monofilamento, ¿no? Entonces, el procedimiento normalmente para realizar esto es generalmente lo echamos al paciente en posición de cúbito supino, en una camilla de exploración. Pedimos que tenga los ojos cerrados,
Este monofilamento, lo que tratamos de hacer es que aplicamos, pues primero hacemos una aproximación y contacto con la superficie cutánea, ¿no? Luego ejercemos una presión durante 1 a 2 segundos, estamos viendo que se está deformando y retiramos el monofilamento, ¿no? Entonces, ¿en qué áreas del pie vamos a hacer? Porque uno diría ahí, doctor, ¿en qué parte del pie vamos a aplicar? Para esto se tiene 9 zonas donde podemos aplicar, 9 en la región plantar, como pueden observar, ¿no? El dedo gordo, el tercer dedo, el quinto dedo, la base del primer dedo, la base del tercer dedo y la base del quinto dedo, el talón y en la zona intermedia de lo que es el talón. Y en la parte del dorso, hacemos generalmente en el área interunguial, ¿no? Entre lo que es el primer y segundo dedo, ¿ya? O en el repliegue. Entonces, cada evaluación que hacemos se debe puntuar con 1 o 0 en función del si el paciente siente o no siente, ¿ya? Generalmente en estas situaciones nosotros tenemos que determinar cuántos de ellos ha sentido el paciente, ¿no? Se supone que está con los ojos cerrados y nosotros hemos hecho la prueba. Cuando notamos que el paciente falla al distinguir o al discriminar, por lo menos en unos 3 puntos, vamos a decir que la prueba es positiva para este cuadro, ¿no? Es decir, ya está teniendo una afección, una pérdida de la sensibilidad protectora. Y el otro es la valoración de la sensibilidad vibratoria. Generalmente usamos un diapasón, ¿no? De 128 Hz, ¿no? Donde las pruebas es, pues como ustedes están observando ahí, se hace una colocación sobre lo que puede ser el dedo gordo o la cabeza del primer metatarsiano. Inicialmente debemos colocar en la mano del paciente previamente para que el paciente sienta cómo es la vibración que se da, para que identifique la sensación. Y a continuación se coloca en la punta del dedo, ¿no? Esto debe determinarse, se menciona que por lo menos unas 3 evaluaciones por cada pie. Entonces, los pacientes vulnerables van a ser aquellos en los que la lectura, digamos, de estos están alterados. Es decir, nosotros, digamos, terminamos de ver, vamos preguntando al paciente si sigue sintiendo la vibración con el diapasón. Si en algún momento deja de sentir, inmediatamente le ponemos a su mano para ver si siente o nos ponemos nosotros a nuestra mano para ver si sigue vibrando. Cualquier alteración que haya de la vibración, también vamos a decir que hay una alteración de la sensibilidad vibratoria y por tanto una alteración en lo que es la sensibilidad protectora, ¿no? Y posteriormente los reflejos rotulianos, que son de algún modo unas pruebas un poquito menos específicas, pero que de algún modo nos puede ayudar también en la determinación de alteraciones, ¿no? Generalmente observamos en los pacientes, le hacemos un reflejo rotuliano. En la mayoría de los pacientes con pie diabético vamos a encontrar un reflejo rotuliano disminuido, ¿ya? En cuanto a las escalas de valoración para el pie diabético, sí, seguramente en algún momento ustedes también han podido revisar, tenemos pues múltiples escalas, ¿no? Y uno dice, doctor, tenemos pues como 8 o 10 escalas, ¿cuál vamos a utilizar, por decir, ¿no? Si por ejemplo vemos acá una escala de Wagner, donde de repente es la más sencilla, de repente nos puede ayudar a identificar rápidamente, por decir, ¿no? Y puede ser suficiente en un momento, pero si nosotros queremos determinar el pronóstico, probablemente tenemos que usar otro tipo de escalas. Acá les dejo la escala de lo que es de Wagner, ¿no? Como les digo, es una escala de repente la más temprana, la más antigua, por no decir, donde la consideraban 6 categorías o grados. No hay que olvidarse siempre del grado 0, donde no hay ninguna lesión, pero nosotros identificamos el pie de riesgo. ¿Qué características puede tener este grado 0? Por decir, que el paciente esté cursando con callos gruesos, que tenga cabeza de metatarsianos prominentes, dedos en garra o deformidades óseas. ¿Y cómo podemos determinar el pie de riesgo? A través de lo que es las pruebas de sensibilidad vibratoria y el test de monofilamento. Si vemos que hay alteración en esos pacientes, por más que no tenga úlceras o lesiones, ese paciente estaríamos frente a un grado 0, ¿ya? Es decir, es un pie de riesgo, ¿no? El resto creo que es bastante notorio, ¿no? Hay otras clasificaciones como de la Universidad de Texas, así de forma un poquito más rápida, les diré que cuando el grado sea mayor, es decir, un grado 3, o el estadio sea, avance en letras, sea el D, si nosotros hacemos el cruce, vamos a determinar que la severidad o el compromiso es mayor.
cuanto menos sea el estadio o la letra esté dentro de la letra A, menor es el compromiso, ¿no? Y esto nos ayuda porque de algún modo nos vamos a poder determinar si el paciente pues tiene infección, tiene isquemia y cómo es la afección en profundidad. Tenemos también el sistema de clasificación de Liverpool, esto es más o menos para que sepan que existe. Después tenemos la clasificación Wi-Fi, que de algún modo es lo que los endocrinólogos son los que de repente de algún modo, los que son especialistas en pie diabético lo utilizan de forma más frecuente, debido a que nos observa un panorama más amplio y nos puede ayudar a determinar cuál es el pronóstico del paciente o cuál es el porcentaje o grado de severidad o que tiene el riesgo de realizarse una amputación. Entonces, dentro de este Wi-Fi vemos pues los grados, ¿no? 0, 1, 2, 3, y tenemos estos componentes, ¿no? La presencia de la úlcera, ¿no? Presencia de gangrena, ¿no? Si tiene alteración isquémica o si hay algún tipo de infección. Entonces, esto nos puede determinar en base a lo que es si hay presencia de isquemia o si hay presencia de úlcera, nos puede llevar a diferentes grados. Cuanto mayor sea la isquemia y mayor sea el grado o la úlcera, generalmente estos grados de 4 nos va a ayudar un puntaje y eso nos va a llevar a que los pacientes tengan una mayor probabilidad de riesgo para amputación. Entonces están inversos dentro de eso, vamos a regresar un poquito acá, ¿no? Cómo es que, digamos, lo que nosotros normalmente observamos en la úlcera, si no hay úlcera, úlcera superficial, úlcera profunda, o una úlcera profunda con mayor extensión, el grado puede ser mayor. Si es que hay gangrena, que ya también en este paso está viendo la parte, digamos, de limitación, si no hay gangrena, o si hay gangrena limitada a los pies, o si es una gangrena externa, también nos va a dar un puntaje. Y en relación a lo que es la parte isquémica, acá podemos tener, ¿no? Lo que es el índice tobillo-brazo. Cuanto mayor sea la afección, es decir, menor sea el índice, hay mayor compromiso, ¿no? Y finalmente, si la lesión que estamos observando está no infectada, tiene una infección leve, infección moderada, o si hay una infección con repercusión sistémica, entonces mayor es el grado. Por decir, podemos estar frente a un paciente que tiene una úlcera profunda donde hay compromiso óseo, que aparte está asociada a una gangrena que puede tener una extensión de repente del antepié o medio pie comprometido, de repente tiene un índice de tobillo-brazo por debajo de 0.4 y que tiene repercusión sistémica. Entonces, en esos casos, siempre la familia o el mismo paciente, si está consciente, nos preguntará, ¿no? ¿Cuál es el plan para este caso, no? Entonces, nosotros diremos, como tiene casi comprometido en los diferentes criterios, diremos pues que si no retiramos esa parte del pie que está comprometido, la probabilidad que tienes de fallecer es bastante alto. Entonces, generalmente se planteará el realizarse una amputación, ¿no? Entonces, para eso nos ayuda generalmente esta clasificación del sistema Wi-Fi, que les invito para que ustedes puedan de algún modo hacer una revisión, ¿no? Y de esa forma determinar su utilidad en todo caso, sobre todo en la toma de decisiones para realizar una amputación en nuestro paciente. Acá tenemos, ¿no? El Wi-Fi venía de herida, wound, ¿no es cierto? La I viene de isquemia, ¿no? Que se hace a través del índice tobillo-brazo, tomando la presión arterial, la presión transcutánea. Y el FI viene de foot infection o infección de pie, que ya hemos visto previamente, ¿no? Sobre todo el grado más alto, que es el 3, tiene repercusión sistémica o síntomas, signos de SIRS, ¿no? De respuesta inflamatoria sistémica. Muy bien, eso es todo lo que quería presentarles en esta clase. Sé que ha sido bastante extensa, pero de algún modo nos ayuda a tener un conocimiento más extenso de lo que nosotros tratamos de revisar o mostrar, ¿no? Muy bien, si tuvieran alguna pregunta. Sí, doctor, una consulta. No sé si nos podría pasar esas diapositivas, por favor, o las podría subir al aula virtual. Ah, claro. Yo se los paso al WhatsApp, se los voy a pasar en el momento. No sé si eso tiene algún límite de carga. No, no tiene, doctor, no me pasa. Ya, en este momento te lo voy a pasar para que lo puedas regresar.
¿Alguna pregunta? No, doctor, está bien. Muchas gracias. Si tuvieran alguna pregunta, alguna duda. Muy bien. De no haber preguntas, vamos a dar por concluido la presentación de este tema. Continuamos el próximo viernes, creo que ya seguro lo han coordinado con vuestra delegada. El próximo viernes hacemos la última clase que tiene que ver con lo que es obesidad y síndrome metabólico. Y el día... ¿qué día iban a dar el examen? ¿El próximo sábado? Sí, doctor. Ajá, ahí vamos a tener dificultades. A ver. Sí, miren, el día sábado justo yo había quedado previamente con Paola para que pudiera darse el examen, pero el día sábado yo tengo una actividad en el colegio de mi hija y me va a ser imposible poder tomarles el examen ese día, ya, a no ser que sea pues por la tarde o algo así, o sea, tendríamos que ponernos de acuerdo en el horario. Entonces, lo más próximo que yo podría tomarles podría ser el día lunes. Ya no sé si cómo estén ustedes también de tiempo o dentro de lo que se han planteado, ¿no? Si van a tener alguna dificultad para... Sí, doctor, es que también es que programamos el examen de renal para el martes, por eso habíamos dicho el 7, pero podría ser en la tarde, nochecita, doctor, el examen. Claro, y si les toma el viernes, ya, podría ser el sábado, ya vamos a ponernos de acuerdo. O si no, lo otro es, mira, bien temprano, no, en la noche tendría que ser, en la tarde o en la noche, o máximo el domingo. El domingo podrían dar también, si es que, digamos, fuera posible. Si no fuera el sábado en la noche. A ver, Mm, confírmeme. Sería Sí, doctor. de confirmar a todos los compañeros, doctor, pero podría ser, si todos nos ponemos de acuerdo. Claro, eso sería de repente lo ideal de repente, ¿no? Si yo dije inicialmente que podía el sábado, pero el sábado tengo la actividad que supongo me voy a tomar en la mañana, más o menos hasta media tarde, ¿no? Y de repente después de eso podría tomarme el tiempo para tomarles en el examen. Y si fuera el examen, ya saben, tendría que ser en el hospital del seguro. Está bien, doctor. Entre todo el salón nos ponemos de acuerdo para hacer votaciones y eso. Claro, claro, sí, yo creo que de esa forma tendría que ser. Ya, entonces lo coordinaremos. Entonces va quedando inicialmente como el sábado en la tarde, a media tarde, yo les quería que sea, ¿no? De 25 o 6 de la tarde, así, ¿no?
Entonces, pero vamos a confirmarlo ya en ese día, entonces había que estar atento en el horario. Ujú. A ver, lo estoy cargando en tu WhatsApp, a ver si ya te llegó. Ya, entonces tú te encargas de reproducirlos, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Ya probablemente el día sábado tendría que ser a media tarde, más o menos yo creo que 5 a 6, más seguro las 6 sería de 6 a 6:45 serían, ¿ya? Entonces vamos a quedar inicialmente como a las 6 de la tarde, ¿ya? Si hay algún cambio o algo de parte vuestra o de repente en el mío, de repente por algún motivo no lo podría realizar, les voy a avisar también con un poco de anterioridad, ¿ya? ¿Les parece? Ya, doctor, muchas gracias. Listo, muy bien. Entonces vamos a dar por concluido, ¿ya? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.